El Salmo 90, amados, es una oración de Moisés, el hombre de Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿No era de David? Bueno, los salmos, a la gran mayoría, fueron escritos por el rey David, pero también hay otros que quedaron allí condensados y fueron escritos por otras personas que el Señor le plació. En este día vamos a hablar de esta oración que hace Moisés. El hombre de Dios en este salmo reflexionaba, amados, reflexionaba sobre la eternidad. Y qué importante que usted y yo prestemos atención en este primer comienzo a entender la eternidad de Dios y la fragilidad del ser humano. Nosotros muchas veces, amados, creemos o actuamos como si mañana estuviéramos vivos. Y por el favor y la misericordia de Dios, el Señor nos permite y nos regala un día más. Nos regala estar vivos el día de mañana, los anteriores días. Pero, amado, la fragilidad del hombre quiere decir que en cualquier momento usted y yo no tenemos comprada la eternidad en esta tierra. Que si usted y yo hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos salvación y vida eterna. Y esa vida eterna, cuando partimos de este mundo, sabemos, es nuestra esperanza que estaremos ese mismo momento con el Señor. Entonces Moisés hace una petición profunda, amados. Moisés en esta oración le pide al Señor: Señor, enséñame a malgastar mis días. Enséñame a hacer las cosas a mi manera. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cierto que eso dice? Eso no dice. ¿Qué le dice Moisés al Señor? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Para qué? Para que traigamos al corazón sabiduría. Entonces hay dos puntos importantes, amados, que en esta tarde anhelo delante del Señor usted y yo nos llevemos. Lo primero es que podamos reflexionar cómo estamos viviendo nuestras vidas, amados. Cómo estamos viviendo y cómo podemos hacerlo de una manera conforme al propósito de Dios, conforme a la manera que honre a nuestro Dios. Gracias, Mauro, me dejó la parte final aquí ya. Qué lindo, amado, saber que cuando honramos a Dios, sabemos que nuestras vidas se llenan de un significado. Muchas veces, amados, nos ha pasado y hoy en día muchas personas van por el mundo sin saber qué va a pasar mañana, sin saber, yo no tengo una esperanza. Y la esperanza quizá está puesta en el que mañana la entrevista, mañana en el médico, y no está puesta la mirada en el Señor. Entonces Moisés nos invita en esta tarde, amados, a que reflexionemos cómo estamos viviendo nosotros nuestras vidas y que podamos hacerlo conforme al propósito de Dios para honrarle a Él y tener nosotros, ante todo, amados, significado de cada día que el Señor nos permite vivir. Amén. Bueno, amados, en este primer punto también quisiera señalar lo siguiente. La sabiduría de Dios es importante porque lo que decimos, y esto tiene bastante profundidad, amados, lo que decimos hacer en nuestro corto tiempo, en este corto tiempo que tenemos en la tierra, tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias eternas. Por eso, cuando usted y yo venimos a los pies del Señor y entregamos todo delante del Señor, usted y yo tenemos paz y tranquilidad, sabiendo que pase lo que pase, iremos ¿a dónde? A lo que el Señor ha prometido, ¿cierto? A dar o a tener salvación y vida eterna. El resto del Salmo 90 nos da detalles también sobre la ira. Yo le invito a que usted lo lea esta semana en su devocional personal con el Señor. Lea el Salmo 90 detenidamente y se va a dar cuenta, amado, que allí encamina esta oración en la transitoriedad, en la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Pero también Moisés está haciendo ver la ira de Dios, está haciendo ver lo que acarreará
o que acarrearemos nosotros en el momento de irnos en el sentido contrario. Entonces, el resto de este salmo nos da detalles sobre la ira de Dios contra el pecado. Escuchemos esto, iglesia. Contra el pecado y sobre el sentido de la vida. Sobre el sentido de la vida. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, decía Moisés. Y quiero hacer mucho énfasis en este momento en una reflexión, amados, y dejar este primer punto. Usted y yo necesitamos salir en esta tarde entendiendo la brevedad, amado, la brevedad de la vida. La brevedad de la vida. La gente, amados, muchas veces vive como si tuviera una eternidad aquí en la tierra. Ay, yo voy a hacer una casa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, pero no tiene cuidado de saber que en cualquier momento puede no estar más en esta tierra. Vaya conmigo a ese mismo capítulo 90 y por favor leamos el versículo 10, por favor. Versículo 10. Amén. Bueno, le tengo una noticia, amados, para los que están en este momento cerca o lejos. Dice la palabra del Señor: los días de nuestra edad son... Empiece a hacer cálculo, amado. ¿Cuánto nos queda? Y si en los más robustos son 80 años. A comer se dijo. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Haciendo una investigación, amados, en este tema, les cuento algo. Busqué, ¿no? Y puede hacer este ejercicio también. Busqué estadísticas de lo que es en este momento la tasa de mortalidad en este momento. Y, amados, me llevo no la sorpresa, sino que dice aquel documento que he leído que el hombre está hasta los 75 y en unos cuantos años podrá llegar hasta los 80. El país que en este momento tiene o va liderando en que hay menos tasa de mortalidad es Japón. Pero mire, esto lo hace un estudio, y usted y yo podemos mirarlo ahí en el Google o puede mirarlo en cualquiera de estas enciclopedias. Pero usted viene a la palabra del Señor y hace cuánto está escrita la palabra de Dios, y mire lo que dice la palabra de Dios, que la transitoriedad del hombre 70 años y para los más robusticos 80 años. ¿Será que necesitamos todos estos estudios para entender lo que Dios nos está diciendo en la palabra desde tantos años? Ah, pastor, pero era 84 y era 75. Amado, ¿sabe una cosa? Quiero llevarlo a un pensamiento. Esto es un dato importante para que lo tengamos nosotros presente. Pero quiero llevarlo a entender que usted y yo vivimos en una época y en un tiempo totalmente donde esos pensamientos son errados. Ejemplo, usted sabe, amado, usted sabe quién le puso el nombre a la semana. ¿Quién le puso el nombre del lunes? Se podía haber llamado, Dios te bendiga, se podía haber llamado, qué sé yo, Saturno. ¿Quién le puso el nombre, amado? Adán. Ya lo vamos a ver. ¿Quién le puso el año, los meses, los nombres a los meses? ¿Usted se ha hecho esa pregunta, amados? Bueno, vamos a ir a contestarlo conforme a la palabra del Señor. Qué tremendo, amado. Muchas veces nosotros solamente porque nos dijeron y eso lo hacemos. Pero la palabra de Dios nos muestra que el mundo está completamente equivocado precisamente por no ir a la palabra de Dios. ¿Cuándo se termina un día y cuándo comienza un día, amados? ¿Cuándo comenzó el domingo? A las 6 del sábado. Pero nosotros no tenemos esa medida. ¿Cuándo comenzó el domingo? Hoy a las 12 de la noche. Y nos muestra la palabra que justo el Señor hizo el día y la noche, y eso determina un día, y ya vamos a leerlo. Pero empezando a las 12 de la noche, ni siquiera nos damos cuenta
Qué bueno que tenemos reloj, porque si no, no nos daríamos cuenta. Y mire este ejemplo, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, wow, el año va a terminar, 5, 4, 3, 2, terminó. Y un nuevo año comenzó, un nuevo día. Y ahora acostémonos porque todavía está de noche, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, y marca la palabra de Dios, el día y la noche. Por eso, amado, usted y yo estamos contando mal los días. Por eso el primer día de la semana, ¿cuál es? Lunes, domingo, conforme a la palabra de Dios. Por eso Israel, gloria a Dios por la nación de Israel. La nación de Israel, este es mi calendario. Vamos a ir un momentico por un dato importante, pero no nos detenemos allí. A nuestra manera de ver el tiempo, al mundo le falta sabiduría, amados. Entonces, dice la palabra del Señor en Génesis. Por favor, acompáñeme al libro de Génesis. Y vamos a leer el versículo 14. Podemos leer el 13, ya vamos a estar ahí. Por favor, abra su Biblia, estén con su Biblia abierta allí, capítulo 1 de Génesis. ¿De acuerdo? Y mire lo que dice el Señor en la palabra. Por eso, amado, el pueblo, por eso el mundo anda en una dirección distinta, porque quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Mire lo que dice la palabra. Leemos el 13, por favor. Y fue la tarde y la mañana, el día ¿qué? Dijo luego Dios. Estamos todos, amados, esto es importantísimo, es un buen dato para que podamos a partir de ahora saber en qué estamos nosotros con los días. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar ¿qué? El día de la noche, y sirvan de señales ¿para qué? Para las estaciones, para días y años. Entonces, ¿qué determina, amado, el día y la noche? Lo que Dios ha dejado en la palabra a través de ¿qué? De las lumbreras, a través de la luna, del sol, de lo que Dios creó. Eso determina. Por eso cuando se oculta el sol, ahí empieza la noche. Pero no, para nosotros empieza la noche es a las 7 de la noche, cuando todo está oscuro, o a las 8. Mire lo errado que estamos. Entonces, dice la palabra también, solo lo cito en el versículo 5, y fue la tarde, dice, y llamó Dios a la luz, separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. No dice y fue la noche y la mañana, dice y fue la tarde y la mañana un día. Luego el versículo 8 vuelve a decirlo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Amado, con esto solo quiero dejarle a usted este dato tan interesante para que podamos nosotros pedirle al Señor sabiduría en lo que estamos hablando en esta tarde. Y es, el día lunes se llama o lunes porque los babilonios, ese pueblo era muy inteligente en su momento, esa cultura, y entonces esa cultura hizo el primer calendario, y los 7 días de la semana los empezó, o más bien los dedicó a sus dioses y a las estrellas que ellos reconocían como sus dioses. Y entonces ahí salió el lunes, y ahí salió el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo. Amado, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que al primer día lo llamó ¿cómo? ¿Cómo se debería de llamar el primer día? Vaya conmigo, amado, por favor. Al versículo 3, que lo acabo de leer, y fue la tarde y la mañana un día. Vaya al número 8, y llamó Dios a la expansión. Estamos en Génesis 1, perdón. Y el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos,
Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? ¿Cómo se debería de llamar entonces el martes? El día segundo. ¿Cómo se llama en Israel? El día segundo. Allá no es martes, ni miércoles, ni jueves. Tengo inclusive aquí los nombres que tienen ellos. John Sheni, y proviene del segundo. Y el tercero sería John Shlishi. Bueno, me perdonarán ese puro hebreo que estoy diciendo. Pero amado, lo que quiero dejar en este momento es cómo el hombre ha venido cambiando las cosas. Cómo el hombre ha venido diciendo cosas y disparates que no son. Cómo salieron los meses, enero, febrero, marzo, abril, de igual manera. Y esto, amado, se va yendo después de los babilonios a los romanos. Y entonces tenemos el calendario romano. Y luego eso no cuadraba, por eso hay meses que no cuadran. Unos tienen 30, 31, otros 28, porque como ya no alcanza, metamos aquí para mirar las cosas. Pero si lo hiciéramos conforme al propósito de Dios, como Dios lo enseña en la palabra, funcionarían las cosas. No necesitaríamos el reloj. Qué tremendo, amado, poder entender. Con esto lo que quiero dejar, amado, es una enseñanza en saber que muchas de las cosas que nosotros hoy en día decimos, ay, pues porque el lunes, el martes, el miércoles, estamos en otra cosa totalmente diferente a lo que Dios pactó, a lo que Dios nos dejó en la palabra. Peor aún, ¿sabe qué pasó con los días, con los meses? Estos gobernadores romanos, Julio César, ¿sabe por qué se llama Julio? Porque él se quiso nombrar en ese mes. Antes eran solamente 10 meses en el calendario romano. Entonces solo llegaban hasta el décimo, pero tenemos 12 meses, ¿cierto? Pero este señor quiso, porque era su cumpleaños, dedicarse ese mes. Y entonces Julio se llama Julio porque es dedicado. ¿Y sabe qué pasa con agosto? Que agosto se dio cuenta, dijo, no, momentico, pero si este lo puede hacer yo también. Y entonces ese emperador Augusto se colocó Augusto y ahora agosto. Te puede leerlo, amado, te puede leerlo, puede mirar todo esto. ¿Eso lo dijo el Señor en la palabra? No. Sabe que el Señor lo que determinó es que a través de lo que el Señor ha hecho, de el día y la noche, la cosecha, inclusive la siembra, determina un año. Determina un año para el pueblo de Israel. Y es como realmente nosotros deberíamos de hacerlo. Ahora, yo no voy a ir a trabajar mañana porque mañana... No, estamos en una cultura, no podemos hacerlo, ¿cierto? Pero mire, lo que quiero dejar en este momento es lo equivocado que estamos nosotros, amados, en seguir parámetros sin conocer e ir a la palabra del Señor y decir, Señor, gracias porque tú nos has dejado todo en la palabra. Solo necesitamos es verdaderamente venir y poner nuestra mirada en ti. Venir y poner nuestra mirada en ti. Amén. Bueno, amados, eso lo quería dejar allí como manera de información, pero vamos a continuar con nuestro tema. Y el primer mensaje que quiero dejar en esta tarde, amado, tiene que ver con entender que usted y yo, amados, necesitamos reconocer la brevedad de la vida. La brevedad de la vida. Amados, no vayamos por la vida pensando que mañana, tranquilo, hacemos como sea y entonces no hay ningún problema. Yo tengo cuidado con eso. Moisés nos recuerda, amados, la brevedad de la vida en comparación con la eternidad de Dios, que es el primer punto que he citado. Estamos viviendo de manera que refleja, amados, nuestra fe. Como cristianos, usted y yo estamos viviendo realmente una vida donde yo estoy anclado en la presencia de Dios, o estoy viviendo una vida que determina más bien, yo tengo 17 años, el pastor dijo que hasta los 70 me falta tanto. Y como estoy bien, me faltan 10 más. Amado, cuando Moisés nos llama a entender y a reconocer la brevedad de la vida, nos está diciendo que usted y yo necesitamos tener cuidado con lo que hacemos todos los días de nuestra vida. Vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo 4, versículo 14, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 14, por favor. Amén. Si lo puede leer un hermano, por favor. Amén.
será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y luego se desvanece. Qué sabia es la palabra, ¿no? Qué sabio nuestro Señor, que nos llama la atención a dar prioridad a las cosas importantes en la vida. Ay, es que lo importante para mí es fulanito, fulanita. Ay, es que para mí importante es conseguir el carro, la casa. Mire, el Señor nos recuerda: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Usted ha tenido esa experiencia en lugares donde está la neblina. ¿Y qué ocurre? En un momento se nubla y en un momento se desvanece. Hay una porción de la palabra, acompáñeme y vamos a leerla, en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, por favor. Qué lindo, amado, que usted se lleve este mensaje en entender la brevedad, en entender que tenemos que tener cuidado para saber el corto tiempo que estamos nosotros en esta tierra. Lucas capítulo 12, 16 al 21. Amén. Dice la palabra del Señor: el rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, escucha, amado, ¿en qué? ¿Dónde están los que trabajan tanto, que no tienen tiempo? Que mire, yo tengo que hacer esto porque tengo que construir, tengo que hacer esto. Tenga cuidado, tenga cuidado. La palabra de Dios está diciendo: mirad y guardaos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Gloria a Dios si el Señor le ha bendecido. Gloria a Dios si usted tiene economía o el Señor o tiene bienes materiales. Gloria a Dios. Pero, amado, mire, escuche lo que dice la palabra de Dios. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahí están los bienes materiales, amados. Ahí están las riquezas de este mundo. ¿Está malo tener? ¿Está malo aspirar? No, amado, no. Pero lo que sí está malo es que usted le dé el primer lugar a esas cosas y no a Dios. A esas cosas que son pasajeras y no al Señor. Y esta porción de la palabra, amados, nos recuerda que fuimos creados para vivir en comunión con Dios, que fuimos creados para descubrir los misterios y las maravillas que Dios tiene en la palabra, para bendecirlo a usted y bendecir a cada uno de los que estamos presentes y a cada persona en esta tierra. Para eso fuimos creados. Y el Señor disfruta, amados, acompañarnos. El Señor disfruta bendecirnos mientras buscamos, amado, su presencia. Mientras buscamos la presencia del Señor. Hay una gran diferencia, amados, entre entender la palabra de Dios o vivir como el mundo quiere o el mundo plantea las adversidades o las circunstancias de este mundo. Qué interesante usted y yo, amados, comprender que Dios a través de la palabra quiere bendecirte, quiere bendecirme, pero ante todo quiere llamar nuestra atención para que entendamos la transitoriedad suya y mía en esta tierra. Porque es necesario, amado, entender también que Moisés escribió en este Salmo 90, escribió la ira de Dios
Ay, es que Dios es tan bello, Dios es amor. Todo es amor, el Señor todo lo permite. Todo cabe porque Él es amor. Cuidado, eso no dice la palabra de Dios. Si usted lee este salmo va a comprender que quien no hace la voluntad de Dios no está realmente en los caminos del Señor y no es un hijo de Dios. El que hace su voluntad es un soberbio. El que hace como quiere y le parece, pues, amado, usted está permitiendo que el enemigo esté tomando precisamente control de esas áreas de su vida y lo lleve directico, amado, al infierno y no al paraíso, amado. Se lo digo así, claramente. Pastor, vaya conmigo, amado, por favor, a 2 de Corintios 5:10 y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos compareceremos, amados, delante del Señor, dice la palabra de Dios. Todos. Entonces, qué importante que usted y yo empecemos a caminar, amado, en entender, uy, Señor, yo necesito hacer las cosas siempre conforme al propósito tuyo. La palabra de Dios nos dice, y esto lo está hablando un hombre, Moisés, que si usted recuerda en la palabra, amados, no entró a la tierra prometida. Imagínese, un hombre que dice la palabra que hablaba con el Señor. Y aclaro algo, la palabra dice que cara a cara, pero también dice la palabra que nadie ha visto cara a cara al Señor. Cuando habla la palabra de cara a cara, me está hablando de intimidad. Tenía esa intimidad con el Señor, hablaba con el Señor, ahí estaba en su presencia. Cuando Él sube al monte Sinaí y recibe las tablas, amados, Él baja, pero baja lleno de la gracia, del resplandor que había en ese momento. Pero la palabra también nos dice que cuando Él va a estar allí con el Señor le dice, yo pondré mi mano, cubriré cuando yo pase. Cubriré, ¿para qué? Para que no vayas a morir, porque la presencia de Dios, la santidad de Dios, amado, es algo donde usted y yo no lo podemos resistir si no hacemos la voluntad de Dios y andamos en santidad. Vaya conmigo, amado, esto es excelente y a mí me encanta mucho porque con la palabra que necesitamos realmente nosotros hablar, amados. Vaya conmigo a Éxodo 33:11, por favor. Éxodo 33:11. Rápidamente. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés. ¿Estamos allí? Amén. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Recuerde, cuando hablamos cara a cara, está hablando de intimidad con Dios, no que veía al Señor cara a cara. ¿Y cómo lo sabe usted, pastor? Vaya allí mismo al versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. El Señor le permitió allí a Moisés estar en ese lugar, esconderse en ese lugar. Y mire lo que dice, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Haya pasado qué? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Por eso cuando usted dice, es que el Señor está conmigo y yo lo siento y yo hablo con Él y Él está, ay, amado, revise muy bien lo que usted está hablando, lo que yo estoy hablando. Porque si usted en santidad está allí en reconocer nuestros errores delante de Dios, Él va a estar ahí, amado. Pero si usted y yo queremos hacer lo que queremos y no es que el Señor ahí está conmigo, es un grave error, es un engaño que uno mismo se ha creado. Y termina diciendo, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. No se verá mi rostro. Amado, cuando estamos hablando de este tema de la transitoriedad, permítame dejar un segundo punto
Y tiene que ver, amado, con los tiempos. ¿Cómo son los tiempos que vivimos? Hay dos áreas que manejamos muy importante que usted debe, amado, tenerlo claro. Uno es el tiempo cronos y otro es el tiempo kairos. Otros le dicen kairos. Kairos. Y cuando hablamos de estos dos tiempos, qué lindo que usted pueda y yo podamos caminar entendidos en los tiempos que vivimos. Cuando hablamos del tiempo cronos, nos estamos refiriendo a este. ¿Cuánto nos falta? 20 minutos, ya vamos a terminar. Me voy el 20, me voy el 10. El día de mañana, dentro de 8 días, yo voy a hacer esto, el tiempo cronos. Pero, amado, ese tiempo no funciona con el Señor. Por eso es que muchas veces no entendemos y no comprendemos lo que Dios está haciendo. Pero ¿por qué Dios no contesta, Señor? ¿Pero por qué no me contesta? Si es tan buena la propuesta que tengo, yo quisiera esto. Señor, tú sabes mi anhelo. Pero, amado, hay algo muy lindo en la palabra y es que Dios trabaja con ciclos. ¿Se acuerda que lo dije la semana pasada? El Señor no trabaja de la manera lineal. Entre más canas tiene, ese es más sabio. No. El Señor trabaja, o más bien nos muestra en la palabra una etapa, un ciclo. ¿Qué ciclo estás viviendo con el Señor en este momento? ¿Cuáles son los tiempos que estás pasando en este momento? Yo tengo en este momento una situación familiar. ¿Cómo estás manejando esa situación familiar? Es el Señor. Yo estoy manejando una situación laboral. ¿Cómo estás manejando esa situación laboral? Y lo vemos durante la palabra, vemos varios escenarios. Y usted puede ver también reflejado qué sigue a otro día. Cuando usted empieza el ciclo en la mañana, ¿cierto? La tarde, la noche y vuelve otra vez la mañana. Pues el Señor también nos quiere enseñar que muchas veces nosotros vivimos en un periodo, en un ciclo que estás viviendo ahora, y muchas veces nosotros volvemos a ese punto, amado. Pero al volver a ese punto, lo que Dios quiere es que tú y yo hayamos superado ese obstáculo o ese ciclo y podamos subir a otro nivel de fe, o podamos subir a otro nivel donde el Señor quiere madurar en nosotros esa área. Y los que tienen faltos de paciencia, es que tiene que ser ahora porque mire, giramos en círculo. Entonces muchas veces decimos, yo llevo 30 años en la iglesia, yo llevo 30 años en el cristianismo. Y, amado, muchas veces no es eso. Muchas veces es que usted lleva un ciclo, 30 años. No ha pasado de ahí. Lo que Dios anhela es que usted y yo nos movamos, vivamos ese proceso que estás viviendo ahora, pero tú puedas superarlo, que tú puedas moverte otra vez en otra dirección para que conforme al propósito de Dios tú y yo podamos avanzar. Entonces los tiempos, estamos hablando del cronos y el kairos. El kairos es aquel en donde el Señor se mueve, en donde el propósito de Dios, en donde ya hay algo predestinado, en el sentido, no soy de la predestinación, sino en lo que Dios ya ha colocado, en lo que Dios ya ha estipulado desde el principio de la creación, que tú y yo vamos a cumplir y vamos a hacer. Entonces dejemos que las cosas estén en las manos del Señor, pero necesitamos hacer nosotros conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hay en este momento en tu vida, amado? Que tienes allá como, yo no sé esto por qué me vuelve a pasar, yo no sé por qué esto. Y qué bueno que revisáramos delante de Dios, Señor, ¿habré pasado este ciclo? Y si estoy viviendo esto ahora, no creas que yo soy el más de malas. No, dale gracias al Señor, porque en tu proceso, ese ciclo, lo que Dios quiere que tú pases ese proceso y puedas ser testimonio a otros y puedas bendecir a otros. Pero muchas veces en nuestras opiniones o en nuestros pensamientos lo que creemos es, bueno, pero ¿por qué a mí? Yo no quisiera vivir con situaciones adversas o situaciones que se me presenten, especialmente cuando nos toca la salud, especialmente. Entonces, hablamos del tiempo kairos y hablamos del tiempo cronos. El kairos entonces es el periodo fijo, amado, y definido, un tiempo oportuno, el cual el Señor ya ha marcado prácticamente lo que va a hacer y solo espera que usted y yo podamos actuar conforme al propósito del Señor.
Amado, un segundo punto en esta predicación tiene que ver, amado, con entender, o más bien buscar la sabiduría de Dios. Buscar la sabiduría de Dios. Dice la palabra en Proverbios 4:7, dice la palabra: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Eso lo dice la palabra. Ante todo, actuemos con sabiduría. Ay, a mí no me la va a volver a hacer. Ay, ya verá. No, es que, no, amado, con sabiduría. Con sabiduría vive tu proceso. Con sabiduría. Estábamos esperando esto iba a ser y no se dio. No, amado, con sabiduría, porque en tu proceso hay algo y áreas donde Dios quiere trabajar. Quizá en este momento, el proceso que tú estás, Dios está trabajando esas áreas que inclusive muchas veces ni conocemos. Muchas veces ni conocemos. Yo no sabía que yo era un egoísta. Yo no sabía que yo era un soberbio. Y ante la situación o las circunstancias, yo quería aparentar ser totalmente diferente. ¡Qué tremendo! Pero cuando creemos y venimos a los pies del Señor y le pedimos al Señor: Señor, enséñame. ¿Enséñame qué? Enséñame. ¿Cuál es nuestro versículo lema hoy? Enséñame a contar nuestros días. ¿Y qué más? Y trae sabiduría al corazón. No, lo repite nuevamente, por favor. Y trae. Que traigamos al corazón. Y que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, qué lindo que usted y yo salgamos hoy de este lugar, primeramente reconociendo que nuestra vida es transitoria. Y segundo, que necesitamos actuar con sabiduría en el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué nosotros muchas veces nos desesperamos? Porque nos movemos en el tiempo Cronos y no en el tiempo Kairos. Y el tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Yo vengo delante de tu presencia y presento esto delante de Dios. Esto lo estoy viviendo en este momento, Señor. No lo deseo vivir, no quisiera, pero si esto es lo que me ha tocado vivir, lo voy a recibir y voy a empezar a trabajar conforme al propósito tuyo, y tú abrirás la puerta y tú, Señor, mostrarás. Y tú. Pero qué importante, amado, que usted y yo le podamos pedir al Señor en nuestra intimidad con Dios y reflexionar sobre lo importante que es, amado, entender que como hijos de Dios necesitamos aprovechar bien el tiempo que Dios nos ha dado. Qué importante, amado, saber que buscando la sabiduría, la palabra nos habla que el rey David tenía un grupo de personas, 200 personas, los hijos de Sicar. Y cuando la palabra lo muestra de esa manera, amado, estos hombres eran entendidos en los tiempos. Pero ¿saben qué me llamó mucho la atención? Que estos hombres, amados, de Isaacar, estos hombres tenían algo fundamental, y era buscaban la sabiduría espiritual. Buscaban primero la voluntad de Dios. Y estos 200 hombres lo que hacían era hablarle al pueblo, o en este caso al rey, para decirle: mire, el Señor dice esto en la palabra, y hacerlo por este lado. El Señor conduce que esta es la hora de poder atacar, que esta es la hora en ese momento de poder movernos. Y eran 200 hombres entendidos en la palabra, entendidos para poder moverse hacia adelante. ¿Cuánto desearíamos ser similares? Amén. Pero, amado, realmente usted lo anhela, porque para anhelarlo está este tercer punto que vamos a compartir. Para anhelarlo no es solamente decir que bueno, tan buenos que son ellos, a mí me gustaría. No, amado, para anhelarlo también usted y yo necesitamos entenderlo. Hay que vivir con propósito. Y este es el tercer punto: hay que vivir con propósito. Para cerrar el segundo punto de buscar la sabiduría de Dios, permítame, yo le leo Santiago 1:5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay que pagar ese precio de pedir, de estar, de buscar. Ahora, este tercer punto, vivir con propósito. Claro, amado, vivir con propósito significa aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien lo que Dios nos ha dado. Y no debemos vivir de cualquier manera. No debemos vivir, amados, descuidadamente o sin dirección o sin intencionalidad de lo que Dios ha dicho en la palabra. Cada día, amados, se nos presentan oportunidades de glorificar al Señor. Yo les bendigo a cada uno de los hermanos que están presentes, los que estarán. Les bendigo, pero yo le hago a usted una pregunta. ¿Cuál fue su motivación de venir este día a la casa del Señor? Porque su motivación delante de Dios es lo que va a activar que realmente usted y yo tengamos un propósito y vivamos en un propósito o una vida con propósito. Si su motivación hoy fue, yo voy porque bueno, quizá voy a conocer el lugar. Si su motivación fue, bueno, yo hoy voy a ver cómo fue, hoy me invitaron aquí, vamos a ver, a excepción de los primeros, de los nuevos. Pero amado, qué lindo que usted y yo, amado, podamos entender algo. Si yo vivo una vida con propósito y entiendo que Dios ha puesto ese propósito en mi vida, yo voy a empezar a darle sentido a lo que Dios realmente ha dicho. Mi vida es transitoria. De aquí nos vamos. Diciendo esto, permítame, amada hija, compartir lo siguiente. Creo que fue esta mañana, o fue ayer creo. Corrió nuestra hija y estaba llorando, se levantó y lloraba, ¿recuerda, amada hija? Y lloraba, abrazó a su mami. Ayer. Y abrazó a su mami. ¿Y qué te pasa, hija? ¿Qué sucedió? Es que te quedan 2 días, así nos dijo, te quedan 2 días. Había soñado que le quedaban 2 días nomás de vida a su madre. Mire, amados, no hay que esperar a que un evento, recuerda lo que les compartí, no hay que esperar a que un evento nos mueva a hacer o a vivir una vida con propósito. No hay que esperar que tú estés sin trabajo para buscar a Dios. No hay que esperar que tú estés enfermo para venir a ver, ahora sí el Señor tiene la oportunidad, Él puede, voy a buscar esta última oportunidad. No, amado, hay que vivir una vida entendida y con propósitos. Recordemos, Señor, enséñame a vivir en esta vida realmente conforme a la voluntad tuya. Ay, el mundo cómo se vanagloria diciendo hemos descubierto esto, hemos descubierto lo otro. Véase una predicación que ahí la tenemos en fe en YouTube acerca de las constelaciones, ¿se acuerda? Que la osa mayor, que esto, que lo otro. Y eso hace rato lo dijo el Señor en la palabra miles de años atrás y se dieron la gloria a otras personas. ¿Qué te está diciendo el Señor en esta tarde, amado? Ay, ten cuidado, la transitoriedad del hombre. En cualquier momento nos vamos, en cualquier momento. Pero mientras nos vamos, qué lindo que usted y yo podamos reconocer y entender, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios soberano al que yo le debo todo, todo. Si no fuera por Él, por haber enviado a Jesús a morir allí en esta cruz, ay, si no fuera por Él, usted y yo no tendríamos esperanza de ir a la vida eterna, tener salvación y vida eterna. Pero no hay que esperar, amado, a que se nos muera el familiar para decirle, ay, yo no tuve tiempo, perdóname. No hay que esperar eso, amado. No hay que esperar para pedir perdón. No hay que esperar para ir y decir, ah, bueno, yo le voy a dar sentido a mi vida. Y para entender, no es que la ciencia, ay, los psicólogos, el Señor los bendiga y les dé sabiduría y ante todo puedan rendirse al Señor, muchos de ellos. No, que la ciencia. No, es que... ¿Hay alguien psicólogo aquí? No. Pero lo que quiero señalar, amados, es que muchas veces ponemos la ciencia primero cuando el que dio la ciencia es el Señor. Cuando el que instruyó, el que creó la ciencia es el Señor. Qué lindo que usted y yo hoy podamos reconocer delante de Dios. Mire, joven, niño, jóvenes, Dios los bendiga, amados.
Son mis gafas, ustedes son como muy parecidos. Gemelos, qué lindo, gloria al Señor. Yo siempre me confundo con gemelos y mellizos. Pero amado, lo que quiero decirle, qué lindo, Jennifer, Dios te bendiga, que valoren lo que Dios ha hecho, valoren lo que Dios como instrumentos ha permitido también a personas que le puedan hacer una invitación de estar en este lugar, que le puedan hacer la invitación a decir: espérate, yo también pagué en la cruz por ti, yo también. Y muchas veces no hemos tenido la oportunidad, o muchas veces no nos lo han dicho, o muchas veces nos hemos hecho a un lado: yo estoy muy joven, ¿no? Pero amado, hoy el Señor nos recuerda en la palabra que debemos decirle al Señor: enséñame, Señor, enséñame a reconocer mis tiempos, enséñame, Señor, a hacer las cosas, a entender que yo vivo en este mundo, pero no soy de este mundo, lo dice la palabra de Dios, que en cualquier momento las cosas pueden cambiar, y yo no voy a esperar, yo no voy a dar ese lugar, no, yo voy a escuchar y hacer más sensible a tu voz. ¿Sabe cuántos niños se mueren ya todos los días? Entonces no hay que esperar a que tengamos 80 años, ni 70 años. Hay que rendirnos ante el Señor. Y le hago esa invitación a cada persona que está en el lugar. No puedo dejar pasar esa invitación de que tú entregues tu vida al Señor con firmeza y con propósito. No vengas, no vayas a un lugar porque todo el mundo va. Hoy decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero mire de dónde viene todo esto. Mire qué era lo que deberíamos de decir nosotros. Pero podemos entender que en la misericordia de Dios el Señor te hace esa invitación y te dice: te amo tanto, yo allí en la cruz pagué también por ti, y en ese momento que quiero, y esto es lo que he hecho, y esto lo estoy haciendo para que tú abras tu corazón, para que tú escuches mi voz, para que tú sepas que yo estoy atento y te estoy haciendo un llamado. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice la palabra de Dios. Si alguno sale corriendo, ¿no? Si alguno oye mi voz. ¿Y cómo oye uno la voz de Dios? Permitiendo que Dios realmente cumpla su propósito en nuestra vida. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón al Señor, y si usted no conoce a Dios, tenga ese tiempito de intimidad con Dios y dígale: Señor, allá el pastor dijo esto, yo nunca es primera vez, háblame, Señor, y deje que el Señor le guíe, porque esto no es cosa de hombres. Deje que el Señor le guíe y se dará cuenta que usted y yo estamos llamados a hacer la voluntad perfecta y agradable del Señor. Termino, amados, termino. Vive una vida con propósito. Dice Efesios capítulo 5, 15 y 16: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Diciendo esto, amado, si usted quiere ser sabio, ¿con quién usted debe unirse? Entonces hay un refrán en mi país que dice: dime con quién andas. El suyo también, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cómo así que usted es cristiano y no lee la Biblia? Perdón. ¿Cómo así que usted es cristiano y no ora? Perdón. ¿Quieres ser sabio? Busca la presencia de Dios. ¿Quieres ser sabio? Aliméntate de la palabra de Dios. ¿Quieres salir de las áreas donde te está costando dificultad? Pégate a las personas que buscan. A todos nos cuesta. ¿Usted cree que todo? No, pastor, ya no tengo ningún sacrificio. Aquí no es sino cerrar los ojos y el Señor ya nos habla. No, amado, todos tenemos que pagar un sacrificio. ¿Y ese sacrificio cuál es? Y estamos dispuestos a hacerlo. ¿A qué? A que cuando el mundo me dice por aquí, por este lado, yo le digo no, yo sé quién es mi Señor. Y entonces yo me voy a postrar delante de Dios. Y yo vengo delante de su presencia. Y usted debe venir delante de su presencia. ¿Quieres que Dios te hable? Busca del Señor. Saca un tiempito con el Señor. Allí en intimidad con Dios. Lee la palabra.
Pégate a alguien que verdaderamente te pueda instruir, a esos que también están luchándola como tú, que van a empezar o que tú vas a empezar, pero aquellos ya han venido ganando un terreno. Pégate, pégate. Ay, es que ya se volvió esto y lo otro. No, pégate y te vas a dar cuenta y vas a conocer el poder de Dios a obrar y actuar en tu vida. Punto final, amado, cultiva una vida de oración y dependencia en Dios. Dice la palabra en el Salmo 91, allí donde estamos, por favor, para recordar. Dice la palabra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. De generación en generación. Le hago una pregunta: ¿quién es su refugio en este momento? Y yo anhelaría delante de Dios que usted y yo, como personas entendidas en la palabra y creyéndole al Señor, buscando su dirección en sabiduría, amado, que usted y yo podamos reconocer que es nuestro Señor el que dirige nuestras vidas. Que usted y yo podamos decirle al Señor: Señor, yo anhelo otras cosas, y es la realidad. Esta carne quiere otras cosas. Esta carne quiere no orar. Esta carne quiere por otro lado. Ya fui el domingo a la iglesia, ¿para qué ir el miércoles? Y eso que oración, intercesión, ¿para qué? Esta carne quiere esto. Yo acabo de llegar tan cansado de trabajar, ¿para qué un bus ahorita llevar hasta allá? No. Pero es precisamente eso, amado, las áreas que usted y yo necesitamos rendirle al Señor, para que usted y yo, en amor y ante todo reconociendo que es el Señor el que nos quiere bendecir, pasemos tiempo con el Señor. Pasemos tiempo con Él. Váyase en esta tarde, querido hermano, meditando, y es mi clamor al Señor, meditando en que usted y yo necesitamos pedirle al Señor: enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a darte la prioridad. Enséñame, Señor. Pero muchas veces hay gente que dice: yo le he pedido eso al Señor, pero vamos a ver cuándo el Señor. No, amado, uno le pide al Señor, pero el Señor quiere ver si usted camine o no. Dios te bendiga, Jairo. A los 3 años todavía vas a seguir cargando al niño, supongo, pero no lo habrás soltado a caminar. Cierto que caminará con la voluntad de Dios, ya casi está que se baja. Suéltalo a caminar. Amado, tú y yo necesitamos caminar. Tú y yo necesitamos decirle al Señor: Señor, haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Heme aquí, Señor, pero yo voy a caminar en esta vida de tu mano. Número 1, entiende, amado, comprende, amado, para todos que somos transitorios. Que no vamos a vivir aquí más de 100, 150 años, aunque hay excepciones. No. La palabra de Dios es clara. Ahora, ¿cómo quieres vivir tu vida? Vive una vida con propósito. Entrega tu vida al Señor con propósito. Entrega tu vida diciéndole al Señor: Señor, yo camino convencido que tú eres mi Señor y mi Salvador, y de tu mano hasta el final. Amado, únete a la sabiduría de Dios, busca la sabiduría de Dios. Y número 4, entra en ese tiempo de comunión, de oración con el Señor. Solo de esa manera podremos avanzar, querida iglesia, y podremos dar el fruto conforme al propósito de Dios. Póngase de pie, por favor, amado.